Durante los últimos minutos y especialmente desde su escape del ático, inconscientemente se mantuvo concentrada en todo menos en esto, y ahora, volvió a golpearla con toda su fuerza. Todavía podía ver las enormes mandíbulas de la criatura y la sangre goteando de sus dientes. Para retrasar ese momento lo más que pudo, tomó las mantas y cubrió a los niños que temblaban. Él tartamudeó, no queriendo decir demasiado frente a tantos oídos jóvenes e inocentes. Él ya no estaba allí cuando llegamos allí. Entonces, ¿dónde está él? La señorita Pony no entendió su pista. Hermana María, detén el caballo. No podemos dejarlo ahí solo, señorita Pony. Candy la interrumpió insistentemente y la miró significativamente a los ojos. La cosa es, esa criatura, fue allí cuando nació Y. Colgó la voz y su antigua maestra pareció entender finalmente por qué jadeó en voz baja. Él no viene. Candy terminó sin comprender. Él se fue. Ya se sentía muerta. Se movía, respiraba, seguía hablando mientras vestía a los niños temblorosos, pero por dentro se sentía muerta. El monstruo podría haber venido ahora y comérsela a ella también y probablemente no habría hecho mucha diferencia para ella. ¿Qué le quedó? Él se había ido. Todo el tiempo hasta ahora, no se dio cuenta, no quería darse cuenta de lo que realmente significaba. Hizo todo lo posible para llevar todos esos pensamientos al fondo de su conciencia, concentrándose únicamente en sobrevivir y llevar a los niños a un lugar seguro, pero ahora, después de las palabras de la señorita Pony, no podía negarlo más. No fue solo una pesadilla. Fue peor que eso. Era la realidad. Ni siquiera sintió dolor, solo el vacío. Sentía como si todo su ser estuviera drenado de cualquier vida, de cualquier emoción. Ya ni siquiera estaba asustada. Quería morir y solo el pensamiento de que los niños la necesitaban en ese momento le impidió bajarse del carruaje y regresar al orfanato. Eran responsables no solo de su bienestar físico, sino también de su salud mental. Todavía estaban aterrorizados, especialmente los tres que estaban con ella y vieron a la criatura con sus propios ojos. De vez en cuando, seguían lanzando miradas asustadas al camino detrás de ellos, para asegurarse de que su pesadilla no los persiguiera. La señorita Pony no tuvo que preguntar mucho para que describieran lo que vieron. Parecía un lagarto feo. Una de las chicas tartamudeó. El más feo del mundo. Y tenía una cabeza grande. El otro añadió. Ella vaciló y frunció el ceño mientras su mente buscaba fervientemente algún objeto familiar para describirlo, como una sandía grande y larga. Pero era negra, no verde. Y tenía dientes aterradores. Los otros niños estaban petrificados pero de todos modos escuchaban cada palabra con entusiasmo. Estaban cerca de la granja de Tom cuando escucharon crujidos provenientes de su derecha. El bosque se extendía a ambos lados, aunque había luna llena, todavía estaba oscuro y misterioso en la noche y no podían ver nada en el bosque. Pero para su alivio, solo era un animal salvaje el que pasó corriendo delante de ellos, asustado por algo. Pronto descubrieron que lo había asustado. Más abajo, en el bosque, entre los árboles, rayos de luz plateados destellaban entre sus troncos. Pero por mucho que les hubiera asustado al principio, se calmaron después de un momento. No había nada sobrenatural en esas luces, aunque creaban una atmósfera un tanto inquietante. La respuesta fue simple. Era solo un grupo de hombres cabalgando por el bosque y usando sus antorchas para encontrar el mejor camino para sus caballos. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la carretera y pudieran ver sus caras. Fue Tom con 7 de sus empleados quienes llegaron hasta aquí en su búsqueda. Era fácil predecir que los hombres no les creerían al principio, incluso cuando había una descripción detallada de la bestia. ¿Estás seguro de que no era un oso? Uno de los trabajadores, un hombre de unos 40 años, se burló cuando escuchó la historia completa. Las mujeres siempre exageran, pero bajo la mirada reprensiva de Tom se quedaron en silencio y sin más preguntas todos se ofrecieron a regresar al orfanato y encargarse del problema, con un oso. Se decidió que deberían escoltar a todos a Stevens Farm por seguridad. Al llegar, inmediatamente reunieron más armas. Parecían estar a punto de reírse de nuevo cuando Candy insistió en llevarse también cuchillos, hachas y cualquier otro instrumento agrícola o de corte que pudieran encontrar, pero hicieron lo que ella les pidió. Sin embargo, por los susurros que ella había escuchado, solo lo hicieron como una razón para burlarse de ella más tarde, que la histeria de esta mujer les obliga a pensar que habrían necesitado un ejército entero contra un pobre oso. Incluso entre ellos mismos, pero Candy solo apretó los dientes en silencio.
No importaba que no le creyeran. Ella entendió su reacción y los hombres estaban a punto de descubrir muy pronto lo equivocados que estaban. Lo que realmente importaba era la seguridad de todos y librarnos del peligro. No tenía dudas sobre lo que tenía que hacer. De hecho, ella había tomado esta decisión tan pronto como se encontraron con Tom y sus hombres en el bosque, pero no lo anunció hasta ahora. Y mientras lo hacía, surgió una ola de protestas tanto de mujeres como de hombres. Hemos perdido a Albert, no podemos arriesgar tu vida también. Intentaron convencerla. ¿Tú, con nosotros? Ridículo. ¿Cómo puede ser de ayuda una chica como tú? Los hombres refunfuñaron sarcásticamente. Pero ella no se inclinó y nuevamente, la palabra de Tom había triunfado. Después de todo, ella era enfermera. Podría unirse a ellos, siempre y cuando se mantuviera al margen y no interrumpiera. Interrumpir. Candy hizo una mueca. Pero ella no dijo una palabra. No hubo tiempo para ello. Además, no tenía sentido dar explicaciones. Nadie podría haberlo entendido completamente. Y ella simplemente tenía que hacerlo. Ella era enfermera, sí, pero tenía otra razón. Incluso si esto fuera a ser lo último que ella hiciera en su vida, ella simplemente tenía que regresar, por él. Para vengar su muerte y tal vez de todos modos, sin él, su propia vida había perdido todo sentido. A caballo, el viaje de regreso a Ponish-Home tomó mucho menos tiempo. Y ya desde cierta distancia se oyó que algo estaba pasando. Al principio no pudieron identificar las características de esos sonidos, pero cuando se acercaron a la propiedad del orfanato, quedó claro que era el chillido de pánico que salía de varias de las gargantas de los pollos. Viviendo su vida en la granja, todos han oído, más de una vez, el pánico entre las gallinas ante los casos en que un zorro o una marta habían irrumpido en el gallinero, pero esto no sonaba así. Era obvio que lo que sea que los estaba atacando esta vez era más grande, mucho más grande que un zorro. Los hombres instaron a sus caballos a galopar cada vez más rápido y Candy hizo lo mismo. Sin embargo, con cada patio cubierto restante, los sonidos se volvieron cada vez menos intensos, y eso solo significaba, ahora habían llegado a la entrada principal que los conducía al recinto. Aquí, redujeron la velocidad al trote y se dirigieron hacia el granero, de donde había venido toda la conmoción. Cuando se acercaron a los edificios, sus corceles se detuvieron. Algunos querían retroceder mientras que otros se encabritaban. Los caballos habían presentido algo y se negaron a dar un paso más. El grupo desmontó. Tom quería que Candy se quedara con los caballos, pero ella se negó rotundamente. No tuvo otra opción que dejar que su trabajador más joven se quedara atrás. Era incluso más joven que Candy. Las luces fuera de la casa todavía estaban encendidas, nadie las había apagado antes y ahora la mayor parte del área estaba bañada por la luz. Con la luz de la luna llena reflejándose en la nieve, era casi tan brillante como el día. Lo primero que llamó la atención de todos fue un enorme agujero en el techo inclinado. En realidad, esa era una expresión incorrecta para decir era solo un agujero en el techo. Toda la esquina del ático simplemente dejó de existir. Las tejas y los ladrillos de la pared lateral yacían esparcidos sobre la nieve, algunos bastante lejos de la casa, y del tejado colgaban trozos de vigas rotas. Parecía como si hubiera sido destrozado desde el interior por alguna fuerza terrible y desconocida. ¿De verdad crees que un oso podría hacer eso? Preguntó Candy en un tono oscuro y miró fijamente a cada hombre. Algunos de ellos parecían desconcertados, algunos rostros mostraban algo parecido al miedo. Pero todos hablaban en serio y ya nadie intentó burlarse de ella. Candy hizo una mueca. No tenía dudas de que había hecho ese agujero. Estaba sorprendida de lo poderosa que era la criatura. Y pensar que había pasado tantos minutos en el dormitorio de los niños, pensando ingenuamente que la criatura tendría que usar las escaleras para bajar. Podría haber atravesado el techo de un mordisco. Curiosamente, ese pensamiento solo la hizo apretar más las mandíbulas. El grupo se dispersó un poco a medida que se acercaban a las puertas abiertas del granero. Se acercaron cautelosamente, cada uno preparando su arma. Las puertas del granero se colocaron en el medio del granero, con el gallinero situado en el lado izquierdo del edificio, mientras que el lado derecho se usaba para almacenamiento. El plan era simple, alguien tendría que expulsar a la bestia del granero y el resto la capturaría o mataría. Dos de los trabajadores se ofrecieron voluntarios para aventurarse dentro y echar un vistazo. Aunque había suficiente luz para ver el exterior, el interior del granero sería un asunto diferente. No se podía negar que tenían que ser rápidos. Sus antorchas parpadearon debido al frío. No se sabía cuándo se apagaría la luz.
El mayor de los hombres, el que se había burlado de Candy antes, la miró y luego volvió al granero. Con las pistolas listas, los dos pasaron el hueco en la cerca, con alambre de púas en la parte superior, que rodeaba el granero y entraron nerviosamente. Miraron a su alrededor lo mejor que pudieron usando la tenue luz de sus antorchas. Cuando apuntaron las vigas en dirección al gallinero, un espectáculo espantoso apareció ante sus ojos. Había sangre y entrañas por todas las paredes y el techo, mientras que plumas de pollo salpicadas de rojo alfombraban el suelo. Antes había habido muchas gallinas aquí y ahora no había ninguna. Sabían que cualquier animal que hiciera esto era grande, mucho más grande de lo que nadie había pensado al principio. ¿Cómo puede ser? Pero aún, nada. La bestia no estaba aquí. Aquí no había nada. Ni siquiera un solo pollo. Los dos hombres bajaron sus armas, se dieron vuelta y miraron hacia afuera. Nada aquí. Gritó el joven justo antes de que un destello blanco pasara por sus rostros desde la derecha con una velocidad aterradora. El hombre mayor gritó como una niña pequeña mientras el más joven disparaba. Él falló. El grupo que esperaba afuera no tenía idea de lo que estaba pasando. «Estamos bien». Oyeron a alguien gritar desde el interior del granero. Los dos hombres que estaban dentro se giraron y miraron el objeto blanco que ahora yacía en el suelo. Para su enorme alivio, era un pollo. Uno muerto. Miraron más de cerca y sus miedos volvieron a salir a la superficie cuando se dieron cuenta de que era un pollo sin cabeza. No fue el pollo sin cabeza lo que los asustó, fue el hecho de que lo habían arrojado. Fue entonces cuando algo pasó corriendo junto a ellos. Todos afuera esperaron nerviosos. En realidad no podían ver a los dos vaqueros, pero sí podían ver los rayos de sus antorchas moviéndose rápidamente de izquierda a derecha y de regreso. Luego escucharon disparos. Se prepararon, listos para el ataque, listos para que la bestia o lo que fuera saliera corriendo. Eso no sucedió. Aproximadamente un segundo después, vieron cómo las antorchas caían al suelo. La caída había desalojado las enormes baterías y provocado que las antorchas parpadearan y luego se apagaran. El interior del granero quedó envuelto en la oscuridad una vez más. Silencio. Tom llamó a todos para que iluminaran con sus antorchas la puerta del granero y todos lo hicieron lo más rápido que pudieron. Ahora todos podían ver el interior del granero, al menos la entrada. Lo que vieron les quitó la sangre de la cara. Los dos compañeros de trabajo estaban inconscientes en el suelo y algo estaba agazapado sobre ellos. Su espalda espinosa estaba frente a ellos y algo que parecía una serpiente larga se movía de lado a lado. La conmoción afuera hizo que la criatura se levantara lentamente y girara su enorme cabeza con forma de martillo. Nadie había visto algo así antes. Era un poco más alto que un hombre, pero su cuerpo oscuro y musculoso, parecido a una gárgola, brillaba con un negro intenso a la luz de las antorchas. Sus profundos ojos de color rojo carmesí brillaban como brasas mientras los miraba. Luego estaba la cola de la criatura, balanceándose de un lado a otro como si tuviera mente propia. Esta no podía ser la misma criatura que Candy había descrito antes, pensó Tom, quien era el único entre los hombres que realmente quería creerle a su casi hermana. Lo extraño era que en realidad era más fácil creer sus palabras, mientras que ahora tenía problemas para aceptar esto, incluso aunque tenía pruebas justo delante de él. Esto era simplemente inimaginable. La criatura ahora se volvió y los encaró. Ella debe haberse equivocado. Él concluyó. Según lo que ella les había dicho, la criatura era un poco más baja que ella. Pero el que estaba frente a ellos era más alto que él. ¿Cómo? La cosa extendió sus largos y delgados brazos y les siseó. Podían ver sus garras goteando sangre de una fuente desconocida. Una a una, poco a poco fueron colocando las antorchas en el suelo y los armados con pistolas apuntaron. Pero no dispararon. La razón era simple. Todos se habían quedado helados de pánico cuando la monstruosidad descendió y abrió sus fauces. Ancho. Tantos dientes afilados. Sangre roja goteó de su boca abierta y salpicó el suelo del granero. Nunca habían visto tantos dientes afilados. Eso, y el pollo sin cabeza, medio masticado, atrapado entre los dientes. La criatura sacudió la cabeza violentamente y el pollo salió volando de su boca, golpeando el costado del granero con una fuerza que rompió los huesos. Luego dejó escapar un chillido, los miró fijamente durante 2 segundos más y luego saltó sin previo aviso. Demasiado tarde, los cañones dispararon. Los caballos, aterrorizados por toda esta conmoción, fueron calmados por el joven peón lo mejor que pudo. La criatura corrió a la velocidad del rayo a través de ellos, llevándose consigo una parte de la cerca y el alambre.
2 hombres más cayeron al suelo. Las manchas rojas en el suelo cubierto de nieve debajo de ellos se hicieron cada vez más grandes. Candy corrió hacia los caídos para ver si había algo que pudiera hacer. Y corriendo justo detrás de ella estaban los trabajadores con Tom detrás. «No lo pierdas de vista», gritó uno de los hombres caídos. «No dejes que se escape», gritó el otro. Candy sabía que estaban heridos, pero aún así se dio la vuelta. Tom y los demás también se giraron, a tiempo para ver a la criatura escalar el costado de la pared con facilidad como una araña gigante. Todos pudieron ver que había algo enredado en el tobillo de la criatura. Instintivamente, comenzaron a disparar caóticamente sus rifles y pistolas contra la criatura mientras continuaba subiendo. Estallido. 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 Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. La criatura dejó de trepar. Giró la cabeza y los miró desde su posición alta. Los miró como si lo supiera. Como si supiera que se habían quedado sin balas. Eso es imposible. Con una velocidad y agilidad aterradoras, la criatura saltó y giró su cuerpo en el aire. Aterrizó con un ruido sordo en la nieve, justo en medio del grupo restante, frente a uno de los trabajadores. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura le cortó la pierna con sus garras y él también, como el resto, cayó al suelo de dolor. El otro trabajador arrojó su rifle a un lado y levantó su hacha. Luego corrió hacia la criatura, listo para derribarla. Tom y Candy también corrieron hacia la criatura con las armas listas. La cosa aplastó al trabajador atacante con la misma facilidad con la que un hombre espanta una mosca. El trabajador sintió un dolor en el pecho antes de volar en arco, hacia atrás y aterrizar a 3 metros de distancia. Su grueso abrigo de invierno absorbió parte del impacto y lo salvó de lo peor, pero no tenía dudas de que al menos tenía algunas costillas rotas. Al no tener tiempo de armarse con otra arma, Tom giró la culata de su rifle y golpeó con fuerza a la criatura en la cabeza, derribándola. ¿Cómo puede ser todavía tan fuerte? ¿Las balas fallaron?, pensó Tom. Pero otra mirada le dijo que estaba equivocado. La criatura podría haber parecido indestructible al principio, pero no lo era. Cuando saltó del suelo y se levantó nuevamente, todos notaron esta vez que algunas partes de su cuerpo rezumaban un líquido fluorescente de color verde brillante. Le tomó un momento darse cuenta, en estado de shock, de qué se trataba. Era la sangre de la criatura. En el momento siguiente, esa sangre se había convertido en su problema personal. La bestia se dio la vuelta rápidamente, salpicando el líquido verde por todas partes. Algunas de las gotas cayeron sobre sus manos desnudas. Disgustado, trató de limpiarlo y luego, un segundo después, sintió un dolor casi insoportable que le quemaba las manos. Gritó incontrolablemente y se acercó la mano a los ojos. Su piel estaba llena de ampollas. «Cuidado, chicos», gritó una advertencia. «Su sangre arde». Quizás fue su fuerte grito lo que provocó aún más a la bestia. Antes de que pudiera ver lo que sucedió, sintió un dolor agudo en las costillas cuando fue arrojado al suelo. Su cuerpo se retorció de dolor, ni siquiera podía respirar y toda la sangre se le fue del corazón cuando vio la fea cabeza cerca de él mientras la bestia se inclinaba sobre él, cara a cara. La criatura abrió las fauces. Candy reaccionó instintivamente. La criatura estaba de espaldas a ella y ella simplemente blandió la guadaña, dejándola caer sobre el brazo derecho de la criatura, el que estaba alcanzando la cabeza de Tom. Un chillido escalofriante llenó el aire, haciéndolos casi dejar caer sus armas para proteger sus oídos de un ruido tan insoportable, pero de alguna manera aguantaron. Acercó la guadaña con más fuerza hacia ella, cortando aún más el brazo de la bestia. Salió más líquido verde, la criatura chilló más fuerte, pero funcionó, el brazo de la criatura cayó inerte. Lo que hizo salvó la vida de Tom, por ahora, pero lo que hizo también definitivamente ganó la atención de la bestia. Y ella inmediatamente entendió una cosa. Estaba a salvo, relativamente a salvo, mientras no soltara la guadaña. Estaba tan firmemente incrustado en la carne de la criatura que no podía sacarlo, pero eso también era precisamente lo que había mantenido a la cosa a distancia. No podía alcanzarla, pero eso no significaba que se rendiría. Su cuerpo giró hacia la izquierda antes de girarlo violentamente hacia la derecha nuevamente. Candy se aferró a su vida lo más fuerte que pudo y fue arrojada de un lado a otro. Con su peso, no era rival para la criatura que casi el doble de alta que ella. Solo esperaba que el movimiento violento en sí mismo hiciera que sangrara más, si a eso se le podía llamar sangre, y tal vez eventualmente se debilitara lo suficiente como para finalmente derribarlo.
Por el rabillo del ojo, incluso podía ver a los hombres que todavía eran capaces de ponerse de pie, preparando sus armas. Desafortunadamente, no estaba destinado a ser así. No había considerado la resistencia del mango de madera. Y eso fue un error. Con otro giro poderoso, el viejo mango no pudo soportar más la tensión y se rompió. Esto, a su vez, arrojó a Candy hacia atrás unos metros y fuera del alcance de la criatura. La mano de la criatura alcanzó la guadaña que todavía estaba atrapada en su otro brazo, la sacó y la dejó caer sobre la nieve. Entonces la bestia se volvió hacia Candy y comenzó a moverse hacia ella. Pero apenas después de 2 pasos, se detuvo e inclinó la cabeza, como si algo lo sorprendiera. Y entonces lo vieron. Su pierna izquierda se había enganchado en algo. La criatura bajó la cabeza y se miró el tobillo. De alguna manera, un largo trozo de alambre se había enredado alrededor de su pierna. La criatura siguió el cable tenso unos metros hacia atrás y vio a un trabajador agarrándolo con fuerza. Lo despidió por completo, se volvió hacia Candy y comenzó a caminar hacia ella, arrastrando al desventurado hombre por la nieve. Con sangre todavía saliendo de su muslo, el trabajador cojeó lo más rápido que pudo hacia la criatura, hacha en mano. Sabía que no sería lo suficientemente rápido para alcanzar a la criatura antes de que llegara a la niña. Vio que la criatura arrastraba algo detrás de él. No sabía qué era, pero tenía que agarrarlo. Quizás podría contenerlo, aunque fuera por unos preciosos segundos. Saltó y saltó hacia adelante, con los brazos estirados, dejando caer su hacha en el proceso. Agarró lo que fuera que estaba agarrando con ambas manos y tiró. Se dio cuenta de lo que era cuando lo agarró, era alambre de púas. Ya era demasiado tarde, la criatura lo estaba mirando, él se tambaleó hacia adelante. La criatura estaba en movimiento. Intentó apartar a la criatura y sintió que las púas le cortaban el guante. Dejó escapar un grito pero tuvo que aguantar. Con gran dolor, tiró del cable e impidió que la criatura avanzara. El dolor ahora era insoportable cuando las púas comenzaron a cortarle las palmas. Necesitaba ganarles algo de tiempo. Lo siguiente que supo fue que lo estaban arrastrando por la nieve. La bestia dio un golpe con su brazo izquierdo, sus finas y afiladas garras cortaron a Candy en su hombro y pecho izquierdos. Momentáneamente aturdida, con un grito de dolor dejó caer el mango roto de la guadaña y cayó de espaldas sobre la nieve. El obrero apenas pudo contener más a la criatura. Las púas del alambre habían cortado sus gruesos guantes y ahora le estaban cortando las manos. No pudo aguantar más y soltó el cable. La bestia finalmente quedó libre y se abalanzó hacia adelante. Candy cerró los ojos. Esto es todo, pensó. Pero, curiosamente, ella no tenía miedo. Alguien sin un futuro brillante por delante no tiene nada que esperar y, por tanto, nada que perder. Ver a la criatura retenida por su trabajador le había dado a Tom una idea. Agarrándose el pecho y con gran dolor, intentó correr lo más rápido que pudo hacia los caballos. «Lazos», le gritó al joven que se quedó atrás con los caballos. «Eric, toma los lazos». El joven rápidamente desenganchó las cuerdas que todos habían fijado a sus sillas. Tomó 5, esto era todo lo que podía cargar sin correr el riesgo de que se enredaran, colgó 4 de ellos en su brazo izquierdo y con el 5.º en sus manos, corrió hacia Tom. Al encontrarse a medio camino, le dio a Tom la cuerda. Tom rápidamente se giró y se dirigió directamente hacia el monstruo. Corriendo, abrió el lazo preparado al final y, reprimiendo su dolor, comenzó a girarlo sobre su cabeza y rezó para que hubiera suficiente tiempo para alcanzarlo. No lo hubo. La bestia estaba libre. Candy yacía allí casi inmóvil. Nunca antes había atado algo desde esta distancia, pero, por el bien de Candy, su puntería tenía que ser certera. La cuerda se apretó alrededor del cuello de la bestia, pero no hubo tiempo para celebrar cuando la cosa se tambaleó hacia adelante, llevándolo consigo. Pero aún así logró frenar un poco a la criatura. Tom agarró el lazo con fuerza, reteniendo a la bestia, esperando a que sus hombres recuperaran sus lazos y se colocaran en su lugar. La criatura tiró de él casi sin esfuerzo, sin embargo ahora se movía más lento. Entonces estaba funcionando. Pero el tirón inmediatamente aumentó el dolor en su pecho y Tom sintió lo poco que sería capaz de lograr solo. El dolor era demasiado fuerte para sostener la cuerda por mucho más tiempo. Pero sus trabajadores no le fallaron. Uno por uno, los lazos zumbaron en el aire y, a medida que los lazos se apretaron alrededor del cuello de la criatura, la tensión de la cuerda disminuyó. Parecía que su plan estaba funcionando. La criatura disminuyó significativamente la velocidad y luego se detuvo.
Parecía que funcionó como esperaba. Solos, ninguno de ellos tuvo oportunidad, pero juntos, unidos, Candy abrió los ojos cuando se dio cuenta de que todavía estaba viva. El tiempo parecía haberse ralentizado. La criatura siseó y chilló justo encima de ella, sus mandíbulas se acercaron cada vez más hasta que estuvieron a centímetros de su cara. Y luego, por alguna razón que no podía entender del todo, retrocedió, de forma bastante violenta. Pero una mirada a su alrededor fue suficiente para comprender que en realidad no retrocedió, sino que fue arrastrado. Eran Tom y sus hombres, reteniendo a la bestia con los lazos desde diferentes posiciones. Ella reaccionó más rápido de lo que podía pensar. Su mano rápidamente buscó a tientas alrededor de su costado, buscando cualquier cosa que pudiera considerar un arma. Sus dedos rozaron la nieve de un lado a otro frenéticamente y, finalmente, sintió algo más sólido que simples montones de tierra y nieve. En un instante, lo tenía firmemente agarrado en su mano. El objeto estaba cubierto de nieve, pero ella sabía lo que era. Era el mango roto de la guadaña, con el extremo partido y afilado como una lanza. La ira y la venganza hervían en sus venas y eso le dio la fuerza que necesitaba. Con un grito de furia, se abalanzó y clavó el mango de madera profundamente en la garganta de la criatura. Un grito espeluznante atravesó el aire una vez más. Pero esta vez, segundos después, se le unió otro grito. Era obvio que esta criatura realmente sintió dolor esta vez, porque el chillido fue mucho más fuerte, rayando en un rugido real. Candy gritó cuando la sangre de la criatura le salpicó la mano. Instintivamente retiró la mano debido al dolor, llevándose el mango con ella. A pesar del inmenso dolor que sentía, no podía darse por vencida. Era ahora o nunca. Todo dependía de lo que hiciera a continuación. Candy empujó el mango hacia arriba y hacia la monstruosa mandíbula inferior de la bestia. Las manos de la criatura se extendieron para intentar quitar el mango, pero Candy lo mantuvo firmemente en su lugar, con una fuerza que nunca antes había poseído. No le quedaba mucho tiempo. Sentía dolor y sus fuerzas no iban a durar mucho tiempo, simplemente lo sabía. Y así, con las pocas fuerzas que le quedaban, e ignorando sus manos ardientes, empujó con más fuerza y hundió el mango profundamente en su cabeza. Luego, soltó el mango y comenzó a arrastrarse hacia atrás, alejándose de la criatura. Tom y sus hombres retuvieron a la criatura todo el tiempo que pudieron. Podían sentir que la vida de la criatura comenzaba a desvanecerse. La bestia de repente dejó de moverse. Se acabó. Y justo cuando se detuvo repentinamente, con toda la energía restante, la criatura se lanzó hacia Candy una vez más, tan violentamente que las cuerdas que la retenían simplemente fueron arrancadas de las manos de los hombres. La tensión de ser jalado hacia atrás, ahora liberado, lanzó su cuerpo hacia adelante, el alambre alrededor de sus piernas le impidió recuperar el equilibrio y todos gritaron horrorizados al verlo desplomarse, a punto de caer justo encima de Candy. Y ella, viendo a la criatura a punto de aplastarla, con todas las fuerzas que le quedaban, rodó hacia un lado, sin saber si lo lograría o no. El viento helado soplaba y soplaba con más fuerza, provocando que la nieve en polvo se elevara formando una nube sobre el suelo. Los árboles en el bosque de pinos se doblaron aún más, se agitaron intensamente y luego volvieron a su posición anterior. Pero nada más se movió. Todo parecía como si se hubiera convertido en piedra. Candy yacía sobre la nieve pisoteada sin respirar. Su cuerpo estaba completamente inmóvil y lo único que todavía mostraba algún signo de vida eran sus ojos. Parpadeó un par de veces, sorprendida de que todavía sintiera algo. El dolor en el hombro y en el pecho. El frío de la nieve bajo sus manos, tan calmante para las quemaduras que tenía. El viento helado, barriendo sobre ella y enfriando su cabeza sobrecalentada. Su primer aliento le quemó un poco los pulmones, pero aún así fue indescriptiblemente dulce. Le tomó muchos segundos darse cuenta y creer que todavía estaba viva. Débilmente, respirando erráticamente, se impulsó hacia arriba y se puso de pie sobre sus piernas temblorosas. Los hombres que la rodeaban parecían estatuas de piedra e incluso a la luz de la luna vio lo increíblemente pálidos que estaban. Solo ahora, en esta quietud, se dio cuenta de su condición. Se veían tan mal como ella se sentía. Cansados, golpeados, con sangre manando de sus heridas y empapando sus ropas completamente andrajosas. Y con total conmoción y terror todavía grabados en sus rasgos faciales. Pero no la estaban mirando, miró hacia su lado y comprendió por qué estaban tan asustados. Instintivamente, saltó hacia atrás y su movimiento finalmente rompió la quietud a su alrededor.
La criatura yacía en el suelo a 2 pies de ella y comprendió que debía haber evitado que cayera sobre ella por solo unos centímetros. No se movía. El extremo afilado del mango de la guadaña que sobresalía de la parte superior de su cabeza lo explicaba todo. Debe haber atravesado a la criatura por el impacto cuando cayó al suelo. Uno de los hombres se acercó lentamente al cuerpo retorcido que yacía sobre la nieve pisoteada. Claramente demasiado asustado para tocar a la criatura con sus propias manos, con cautela golpeó la horrible cabeza con su hacha, con los brazos extendidos. No hubo reacción y animado por esto, volvió a golpear, esta vez, mucho más fuerte. La cabeza rodó hacia arriba y volvió a caer de lado. No había ningún movimiento en el cuerpo de la criatura, ni siquiera un solo movimiento de músculo. Y lo que más los convenció fueron los ojos de la criatura. Ahora eran completamente negros y mate. El resplandor rojo sobrenatural y diabólico que tanto los había asustado a todos había desaparecido de ellos. La bestia estaba muerta. Quizás fue la comprensión de que finalmente todo había terminado lo que liberó la tensión. Uno de los vaqueros, el que estaba más gravemente herido, se tambaleó, gimió prolongadamente y finalmente se desplomó en el suelo. Esto sacó a todos de su quietud. Los que estaban más cerca corrían hacia él, cojeando y apoyándose en los cañones de sus Winchester o en los mangos de sus hachas. Y entonces sucedió algo inimaginable. Todos lo escucharon al mismo tiempo, un sonido extraño, un silbido tranquilo pero claro. Provenía de la bestia y todos se congelaron una vez más, sin estar seguros de lo que sucedería a continuación. No estaba seguro de que la criatura estuviera realmente muerta.